Bueno, hola para todos. Seguimos entonces con estos videos sobre termodinámica. Acá nos vamos a entrar un poco más en lo que es específicamente uno de los temas del curso. Vamos a hablar hoy sobre lo que son las formas de la energía. Bueno, entonces ya habíamos definido la energía como una capacidad para hacer tareas o como una capacidad para realizar cambios sobre un sistema. Bien, esa energía se puede manifestar de muchas formas. Se puede manifestar de forma térmica, de forma mecánica, de forma cinética, potencial, eléctrica, magnética, química, nuclear, entre otras. En este curso nosotros vamos a diferenciar esas formas de energía entre unas que estarían asociadas a ver la energía como una propiedad y otra a verla como una energía que está transitando, que está pasando de un sistema a otro. Acá les dejo algunas ecuaciones de estas formas de la energía, donde estas que tenemos acá es más asociadas a la energía como una propiedad. Un cuerpo que se está moviendo tiene energía cinética, o una masa que se está moviendo tiene energía cinética. Recuerden que cuando trabajamos en mayúscula estamos hablando de la propiedad total y cuando trabajamos en minúscula es la propiedad por unidad de masa. Entonces, si yo quiero conocer la energía cinética de un cuerpo por unidad de masa, acá en la ecuación nos está diciendo que basta con elevar la velocidad de ese cuerpo al cuadrado y dividirla entre 2. El manejo de las unidades ya es un tema, digamos, aparte, porque la velocidad, pues en sistema internacional estaría en metros sobre segundo. Y si nosotros queremos llevar esos metros sobre segundo a una eh, propiedad que se relacione con energía, digamos, si una vez elevados al cuadrado quedaría metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Si queremos llevarlo a una propiedad relacionada con energía, multiplicamos arriba y abajo por kilogramos. Por kilogramos. De esa forma, arriba podría tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ojo que dije por metro. Y aquí está el cuadrado. O sea que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado quedaría newton. En la parte de arriba nos sobra un metro. Entonces queda newton metro sobre kilogramo. Y luego ese newton metro es joule. Newton metro es joule sobre kilogramo. Entonces ahí vemos que esa energía cinética que tenemos ahí nos estaría relacionando una energía por unidad de masa, joule sobre kilogramos, es decir, ese cuerpo, cada kilogramo de ese cuerpo aportaría el equivalente a un joule. Y así con las demás ecuaciones, entonces acá tenemos energía potencial, tenemos energía mecánica, la energía mecánica se utiliza más para cuerpos o para flujos al interior de tubería. Noten que este está por unidad de masa y esa energía mecánica es muy parecida a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Noten acá velocidad al cuadrado, me faltó escribir vel, entonces velocidad al cuadrado sobre 2, energía potencial, noten que son las mismas que tenemos acá por unidad de masa, solo que aquí aparece un término asociado a una presión, una energía debido a que el cuerpo se encuentra a presión. Presión que incluso es una de las causantes del flujo al interior de esa tubería. Entonces así tendríamos energía mecánica. Esa ecuación se ve con mucho más detalle en los cursos de mecánica de fluidos. Noten además que como es energía mecánica que estamos viendo en esta ecuación, en esta de acá, está en unidades que vimos que podría ser joule sobre kilogramo, joule sobre kilogramo, yo podría multiplicar esa energía mecánica por un flujo másico. Flujo másico es flujo de masa en el tiempo, entonces podría ser multiplicado por un flujo másico, que acá lo vemos, entonces quedaría kilogramos, el flujo másico es kilogramos sobre segundo. Si yo hago eso, me quedaría joule sobre segundo, que es una unidad de potencia. Recuerden que sería el vatio. Entonces, acá donde dice energía mecánica, es más bien energía mecánica por unidad de tiempo o potencia mecánica. Es decir, que acá me estaría dando esta ecuación la potencia que necesitaría yo para, digamos, hacer fluir un
fluido, valga la redundancia, al interior de una tubería. Para estas ecuaciones de energía también va a ser muy útil utilizar la ecuación de continuidad. Y por ecuación de continuidad, por lo menos en este curso, vamos a utilizar esa ecuación que aparece aquí abajo, donde, recuerden, esta B con ese punto arriba significa flujo volumétrico. En este curso vamos a trabajar flujo volumétrico con la letra V y ese punto en la parte superior. Y esta que aparece acá sería flujo máximo, la M y un punto arriba. Flujo volumétrico o caudal, que es la misma cosa, me estaría diciendo un volumen por unidad de tiempo, es decir, galones por segundo, o en sistema internacional, metros cúbicos por segundo, eh, no sé, litros por segundo, cualquier unidad de volumen por unidad de tiempo. Y este flujo máximo sería kilogramos por segundo. Noten que la única diferencia entre el flujo volumétrico y el flujo másico está por la densidad. Listo. Importante, el flujo volumétrico se determina como la velocidad del fluido, puede ser al interior de un conducto, en un canal abierto, por el área transversal de ese conducto. Área transversal, o sea, el área que va perpendicular a la velocidad. Y esa velocidad, como lo veremos más adelante, termina siendo una velocidad promedio. Bueno, eso en cuanto a energía como propiedad. Es decir, con estas ecuaciones que se ven bastante simples, pues vamos a poder determinar bien sea la energía requerida para que un cuerpo se mueva a una determinada velocidad, para elevar un cuerpo, para hacer que vaya flujo al interior de una tubería, o pues la potencia que se requiere para mover ese flujo, algo así como necesito bombear tantos litros por segundo de agua de un punto A a un punto B, evaluamos si hay cambio de altura, si el fluido tiene que partir desde cero y ganar velocidad, y también tendríamos en cuenta la presión, y acá nos diría, vean, de forma preliminar la potencia que se requiere para eso estaría dada con esa ecuación, energía como propiedad, recuerden eso. Ahora, la energía también puede verse como una energía en tránsito, que es lo que parecen estas ecuaciones que están acá. Sobre esas ecuaciones de energía en tránsito vamos a hacer un poco más de énfasis, porque requieren un poco más de atención. Entonces, primero vamos a ver esa energía en tránsito asociada al calor, y luego vamos a ver esa energía en tránsito asociada al trabajo. Para el calor, cuando hay energía en tránsito, cuando hay flujo de calor, ese flujo de calor lo podemos tener en tres, de acuerdo con tres formas con tres fenómenos de transferencia. Uno que vamos a llamar conducción, otro que vamos a llamar convección y otro que vamos a llamar radiación. Empecemos entonces primero con el flujo de calor debido a la convección. Bueno, qué pena con ustedes. Antes de entrar a los flujos de calor, hagamos un pequeño paréntesis en esta zona de acá. Me disculpan, no recordaba que había ampliado un poco más esa parte. Y les muestro el potencial que tienen esas ecuaciones. Esas ecuaciones entonces son las de energía como propiedad de un sistema. Ahora bien, esas ecuaciones me sirven a mí para determinar, por ejemplo, cuánta energía podría extraer del aire cuando se está moviendo, del viento. Es decir, hay un flujo de viento en determinada zona, pues se mide ese flujo de viento, piensa con estos instrumentos que les muestro acá, o se mide ese flujo de viento, pues hay algunas escalas y algunas relaciones empíricas para decirnos más o menos a qué hora de velocidad se está moviendo el viento. Sin embargo, tengan en cuenta que estos dispositivos son confiables y de bajo costo. Entonces podemos, a partir de la medida de velocidad del viento, saber cuánto podríamos generar. De esa forma, podríamos, digamos, determinar el potencial de energía primaria. Es decir, ahí tenemos digamos, un lugar donde tengamos flujo de aire, tendríamos una energía primaria. ¿Por qué digo energía primaria? Porque esa es la energía que hay disponible. Sin embargo, los equipos o los sistemas con los que nosotros convertimos la energía no son 100% eficientes. Entonces, luego de que se haga esa conversión, tendríamos menos energía. Por eso se conoce como energía primaria. Eso en cuanto al viento. En cuanto al agua, también podríamos determinar potencial de generación o energía primaria debido a una caída de agua.
Esta, digamos, es una caída que tenemos acá cerca de Medellín, en el Salto de Guadalupe. De hecho, al lado, no se alcanza a ver muy bien, pero por acá bajan unas tuberías de captación y abajo en casa de máquinas se genera electricidad. Esa agua que estamos viendo ahí es la que cae por la cascada sin que se utilice para generación. Esa también es una imagen de ese sistema de allí. Entonces, con esas ecuaciones uno puede determinar cuánta potencia podría generar a partir de una cascada, por ejemplo. En esas cascadas se dificulta un poquito la medición del caudal. Es decir, queremos saber cuál es el caudal que va por un río. Si yo les pregunto a ustedes cuántos litros por minuto salen por la ducha de sus casas, pensarán que un experimento para determinar eso podría ser colocar un balde y mirar cuántos litros se llena en un minuto. Eso se llama aforar. Si se hace eso en su casa es fácil, pero si pensamos en un río, nos queda un poco más difícil aforar un río. Entonces podríamos hacer es medir la velocidad del río y con el área transversal promedio, porque hay que entender que no tenemos control de esa área, podríamos determinar el caudal. ¿Listo? Y la velocidad del río, bueno, ¿cómo se medirá? Todo serían aproximaciones, pero dejar caer una hoja sobre el río, medir la distancia del tiempo que recorre la hoja, podría ser una forma de determinar esa velocidad. Entonces ya saben, ese flujo volumétrico se podría determinar de esta forma. Así que si ustedes conocen de alguna iniciativa, familiares, quieran generar electricidad, dicen, pero si yo tengo una cascada y si yo tengo, hay mucho viento, si se quisiera, se podría determinar el potencial de energía primaria que tendríamos. O sea, cuántos kilovatios como máximo se le podrían sacar a esa fuente de energía. Lo mismo que para la radiación solar. Hay dispositivos que miden radiación solar, como es este dispositivo que tenemos acá. Eso es conocido como un piranómetro. Ese dispositivo lo que hace es medir la radiación en vatios sobre metro cuadrado. Es decir, en cada metro cuadrado, cuántos vatios están llegando. Ahí estamos hablando de potencia, cuánta potencia llega por metro cuadrado. Si alguien pregunta, bueno, ¿y cuánta energía? Pues me tendrían que decir cuánto tiempo. O sea, en un metro cuadrado, en una hora, yo ya podría decir con ese aparatico que tenemos acá, cuánta energía está checando. Ese otro dispositivo que tenemos acá es un pirheliómetro. Resulta que la radiación podríamos dividirla o se podría hablar de 3 radiaciones, incluso más. Pero hablemos de 3 básicas. Una, que uno podría decir que es radiación directa, es la radiación cuando el sol irradia directamente un cuerpo, no hay ninguna nube que se interponga entre ellos, o digamos que es muy transparente el sol, el índice de claridad solar es bastante bueno. Entonces, en ese momento, el rayo del sol llega directo al cuerpo. Eso se conoce como radiación directa. Y este es el dispositivo que mide esa radiación directa, se llama pirheliómetro. O si, digamos, esa radiación se encuentra con alguna nube, o hay muchas capas de contaminación, entonces esa radiación choca con las partículas de vapor que hayan en la nube y empieza a dispersarse. En esos días en los que, por ejemplo, estamos expuestos al sol, pero nuestro cuerpo no produce sombra, pero sí sentimos que está llegándonos radiación solar, en ese momento nos está llegando radiación difusa. Difusa es esa que no llega de forma directa, sino que al golpear las nubes o los cuerpos, lo que se encuentra en la atmósfera, pues pierde esa dirección, pero aún así termina llegando a la Tierra. Ese aparatico entonces es el que mide radiación directa más radiación difusa. Entonces, esa radiación se llama radiación global. Entonces, es el pirheliómetro, que es esta acá, mide directa, y el piranómetro, que es este que tenemos acá, mide radiación global, que es directa más difusa, o sea, las dos. Así se podría determinar la radiación solar. Sin embargo, sin embargo, no. Si no disponemos de esos dispositivos para la medición de radiación, hay algunas mediciones que se hacen por satélite o en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, tenemos muchas estaciones del CIATA. Esas estaciones, muchas de ellas tienen piranómetros
para medir la radiación. Entonces nosotros tenemos algunas bases de datos, seguramente encontramos una estación cercana al punto donde queremos determinar cuál es la radiación que está llegando y de ahí podríamos también tomar información si quisiéramos determinar potencial de energía primaria debido a radiación. Recuerden que se llama primaria porque por más que yo ponga un panel, el panel no va a ser 100% eficiente. Entonces lo que yo voy a obtener en energía eléctrica termina siendo menor que lo que está llegando en radiación solar, en radiación térmica proveniente del sol. Ahora sí, hablemos un poco de esa energía en tránsito. Entonces recuerden, tenemos energía como propiedad y ahora vamos a hablar de flujos de energía o energía en tránsito. Empecemos con los flujos de energía por calor. Ahí perdonan esta anterior diapositiva. Entonces hablemos un momento, energía que se transfiere en forma de calor. Pues bueno, resulta que quienes empezaron a pensar en los flujos de energía por calor, identificaron tres formas de transferir esa energía por calor. Lo primero que se debe notar es que siempre para que haya transferencia de energía por calor tiene que haber un diferencial de temperatura, es decir, dos cuerpos no transfieren calor, no se transfieren calor entre ellos si están a la misma temperatura. Entonces, en todas las formas de transferencia de energía por calor vamos a ver una diferencia de temperatura. Empecemos por la transferencia de calor más simple. Entonces, hablemos de la conducción. Más simple no, digamos una de las más comunes. Entonces, la conducción. Nótese que como es energía que se está transfiriendo, flujo de energía, cuánta energía se transfiere por minuto, por segundo. Entonces siempre vamos a tener la propiedad con el puntico arriba, que me estará diciendo cuántos joules de energía por segundo se transfieren o cuántos BTU se transfieren por cada minuto, por cada segundo. Entonces por eso vamos a tener ese puntico sobre la propiedad. Te recuerden, vamos a hablar de flujos. Primero, tomemos el flujo de calor por conducción. El flujo de calor por conducción es algo que, si tomamos como ejemplo la imagen que estamos viendo ahí, es el que se transfiere al interior de la barra. Es la forma en la que viaja la energía a través de un medio. Existiendo ese medio, por ahí se va el calor hasta que llega a nuestras manos. Eso se llama conducción. Convección, por su parte, se da entre dos sistemas que estén en diferente estado. Acá vemos, por ejemplo, las líneas de flujo del calor, digamos, el aire y los gases que salen de esa combustión. Esos gases pasan por nuestras manos y en ese caso no se está transfiriendo a través del mismo cuerpo como en el caso de la conducción, sino que pasa de un sistema a otro, en este caso de los gases a la mano. Esa transferencia se llama convección. Y existe otra forma de energía, que es de hecho la forma en la que el Sol nos envía calor a la Tierra, que sería la radiación. Esa forma de transferencia no necesita un medio, puede viajar incluso a través del vacío, como llegan los rayos del Sol. Ese calor es calor emitido por una fuente caliente. Siempre que haya una fuente caliente y otra más fría en sus alrededores, va a emitir radiación, por más que la diferencia de temperatura sea muy pequeña, pero va a emitir radiación. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Hagamos un poquito zoom sobre cada uno de ellos. Empecemos por la transferencia de calor por conducción. Acá lo vemos un poco más en detalle. Entonces, la ecuación que gobierna la transferencia de energía de calor por conducción se llama la ecuación de Fourier, que es esta que estamos viendo acá. ¿Qué aparece en esa ecuación de Fourier? Entonces, Q es la velocidad a la que se transmite el calor. Noten que ahí me faltó el puntico encima. Y se haría en vatios. K o K sub T es la conductividad térmica del material. Es que todos sabemos que si tenemos, digamos, este experimento, no se va a transferir de igual forma si la barra es de concreto o si la barra es metálica. Entonces, en algo tendrá que ver el material y sus propiedades. En el caso de la conducción se llama la conductividad térmica, la propiedad que me permite que se transfiera el calor a través del cuerpo, que me facilita la transferencia de calor a través del cuerpo. Estoy diciendo me facilita si la conductividad térmica del material es alta. Acá se dan las unidades en las que se podría dar esa conductividad térmica.
Nótese que se dice vatios sobre metro por grado centígrado o grado Celsius. Sin embargo, también podría ser vatios sobre metro multiplicado por Kelvin y también sería válido. A es el área transversal. ¿Cómo así que el área transversal? Si nosotros pensamos en el caso de esta barra que tenemos acá, es el área a través de la que se transfiere el calor. Tenemos el área transversal de la barra, por donde viaja el calor. El calor siempre viaja perpendicular a digamos, a la superficie donde se está analizando. En la conducción, usted viajaría perpendicular al área transversal de la barra, que termina siendo la misma que se ve en esa parte delantera de la barra. Entonces, A es el área transversal. Y de T de X es el gradiente de temperatura. Importante hacer un zoom ahí, porque ese dt de X, miremoslo acá más fácil en esta ecuación, ese dt de X también se puede expresar como delta T sobre delta X. El cambio en la temperatura sobre el cambio en la posición. El delta X no es más que la distancia en la que yo estoy analizando la transferencia de calor. Entonces, si yo tengo acá en ese punto un punto 1 y yo tengo acá un punto 2, perdonen que no me están quedando tan bonitos los números, pero acá tengo un punto 2, el delta T sería la diferencia de temperatura entre 2 y 1, y el delta X sería la longitud de la barra, a través de toda la longitud que está viajando el calor. Seguimos con otro método de transferencia de calor. Bueno, no sin antes mostrarles un poco las propiedades de algunos materiales. Entonces, por acá vemos conductividades térmicas del que tiene mayor conductividad al que tiene menor conductividad térmica. Noten que entre más desorganizadas estén, digamos, las moléculas del material, o los átomos del material, entre más desorganizados estén, más difícil o menos conductividad térmica. Un material, por ejemplo, que es muy poroso, que tiene, digamos, una estructura atómica muy desorganizada, no es tan bueno para conducir calor. Por acá vemos algunos materiales de referencia, por ejemplo el aluminio, tiene muy buena conductividad térmica, el hierro tiene menos conductividad térmica que el aluminio, y por acá vemos, por ejemplo, el ladrillo, que sabemos que hay muchos hornos hechos de ladrillo. De hecho, el ladrillo refractario, la conductividad térmica está del orden de 0.25 vatios sobre metro Kelvin. Noten que acá dice vatios sobre metro por Kelvin. Sin embargo, ese Kelvin podría ser grados Celsius y la propiedad no cambia. Yo los invito a que analicen por qué no cambiaría si yo cambio de Kelvin a Celsius y sería el mismo valor. Habría que preguntarse el por qué. Acá les dejo también algunos puntos claves de la conducción. Uno es que se requiere de la existencia de un gradiente de temperatura, a que hayan diferencias de temperatura dentro del material para que se conduzca el calor. Otra es que el flujo de calor siempre va de mayor temperatura a menor temperatura, y la conducción puede ocurrir tanto en sólidos, líquidos o gases. Bueno, ahora hablemos de la convección. La convección, recuerden, sería ese fenómeno en el que acá se está transfiriendo, digamos, de un gas a un semisólido, que en esos casos sería las manos de la persona, sería la convección. Esa convección va a depender de varias cosas. Una de ellas es de la velocidad del aire. Entre más rápido esté el aire, más flujo de calor se pierde por convección. Por eso es que nos genera cierta comodidad en un clima cálido pararnos enfrente de un ventilador, o por lo menos es más cómodo estar enfrente de un ventilador que no estarlo. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor, o sea, la pérdida de calor de nuestro cuerpo hacia el ambiente, suponiendo que estamos más calientes que el ambiente, se da por convección, ¿cierto? Estamos de un semisólido, que es nuestro cuerpo, al aire. Valga la pena aclarar acá que la convección se puede dar líquido, gas, sólido, gas, o sólido líquido, entre esas diferentes
digamos, estado, se puede dar convección. Entonces, cuando no tenemos un ventilador o no tenemos un flujo forzado sobre la superficie caliente o sobre la superficie fría, se habla de convección natural. O sea, convección natural es la pérdida de calor que ustedes en este momento tienen ahí sobre el aire, o sea, de su cuerpo, como está más caliente que el aire, está saliendo calor hacia el aire. Entonces, esa pérdida de calor por convección se llama pérdida de calor por convección natural. Ahora, si en ese mismo ambiente ponemos un ventilador, hablaríamos de convección forzada. También es importante notar que la convección tanto natural como forzada podría depender de la orientación del cuerpo, de la rugosidad superficial del material, entre muchas otras propiedades. Entonces, se habla de, o vamos a pensar que tenemos un coeficiente de transferencia de calor por convección, llámese H. Esta H que vemos acá va a ser nuestro coeficiente convectivo de transferencia de calor. Ese coeficiente convectivo es el que se nos va a relacionar de que ese H es más grande si tenemos mayor velocidad del aire, o ese H es más pequeño si tenemos menor velocidad del aire. Aunque también va a variar en función de la orientación del cuerpo. Y está la importancia de ese valor de H, que en cursos posteriores de transferencia de calor se puede llegar a relaciones para determinar el H. En este curso en particular en termodinámica vamos a suponer o vamos a trabajar normalmente con valores de H constantes. Bien sea que yo les diga asuman un H de tanto, o que mediante las propiedades de los problemas que estemos analizando se pueda determinar el valor de ese coeficiente convectivo. Entonces, acá hay una tabla de algunos valores o algunos rangos que tendríamos. Convección libre en agua, el H sería, o hablaríamos de un H, que estaría entre 5 y 25 vatios por metro cuadrado, vatios sobre metro cuadrado, Kelvin. O si hablamos de convección libre en agua, de convección forzada en aire, convección forzada en agua, el agua hirviendo, el vapor condensado, acá tenemos algunos rangos para esos valores de H. Volviendo a la ecuación, y perdonen que me haya adelantado porque primero hablé del H. Volviendo a la ecuación, Q será la velocidad con la que se transmite calor en forma de convección, también con el puntico sobre ella. A es el área a través de donde sale calor. Volvamos al ejemplo de ustedes, están perdiendo calor en el aire, hacia el aire. El área sería el área superficial de su cuerpo, porque es el área a través de donde sale el calor. Todos los lados por donde sale el calor, esa sería el área. Todos los lados, no, todo el área superficial por donde sale el calor. Tengan en cuenta que sale perpendicular a la superficie. Temperatura de la superficie, asumiendo que está más caliente que el cuerpo, y temperatura del fluido que rodea la superficie. Noten que ese calor, pues ahí no tiene ningún menos adelante, como si lo tenía la ecuación de conducción, o sea, tenía un menos adelante. Esa ecuación, ese menos, pues trata o mejor no trata, sino que está relacionado con la dirección en la que viaja el calor y con los convencionalismos de cómo se calcula un delta. Sin embargo, si uno sabe cuál es la dirección en la que fluye el calor, puede omitir el menos y simplemente hacer el cálculo considerando la diferencia de temperatura y la diferencia de distancia que viaja el calor. Acá en la convección no tenemos ese menos, porque siempre vamos a colocar en la primera parte del paréntesis lo que está más caliente. En ese caso, para esta ecuación se supone que lo que está más caliente es la superficie y lo que está más frío es el fluido. Por eso dice TS menos TF para que eso dé positivo. Si es al contrario, si el calor se transfiere del fluido a la superficie, digamos, un huevo que se está poniendo en agua, en este caso el fluido está más caliente que el huevo, que la superficie, entonces tocaría invertir esos dos parámetros que están en ese paréntesis. Entonces A es el área transversal y TS y TF son las temperaturas, tanto de la superficie o del sólido como de la del fluido. Ahora hablemos de este otro fenómeno, de la radiación. Pues bien, la radiación, digamos que es uno de los que confunde más, pero es porque a veces confundimos calor emitido con calor recibido.
o digamos, irradiación. Desde el Sol, todos los cuerpos que están en la Tierra, si se exponen a los rayos directos o indirectos del Sol, estarían siendo irradiados. Entonces, cuando llega la radiación a un cuerpo, pueden pasar varias cosas. Es que incide esa radiación, parte de esa radiación puede ser absorbida por el cuerpo o parte puede ser reflejada. Entonces empiezan a aparecer algunas propiedades: absortividad, reflectividad, ¿cierto? Entonces acá se dan algunos valores de emisividad. Emisividad, una cosa es esto que tenemos acá, que es más asociada a la radiación solar. Cuánta de esa radiación captamos, cuánta reflejamos, o la otra puede ser asociada a que tengo un cuerpo caliente y solo por el hecho de estar caliente va a empezar a emitir calor. Estamos hablando de esta ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Un cuerpo caliente empieza a emitir calor y esa emisión de calor va a depender de una propiedad del cuerpo que se llama emisividad, una constante, el área a través de la cual puede salir el calor y la diferencia de temperaturas entre el cuerpo caliente y hacia dónde está viajando la radiación. En este caso es hacia dónde se denota con T infinito, como si fuera la radiación hacia el ambiente. Entonces, volviendo acá a la radiación, esa emisividad, o sea, esa E que veían en la ecuación, acá se da para algunos materiales. Entonces, ahí tenemos algunos valores de referencia. Sin embargo, uno dice, bueno, cobre pulido, ¿no? ¿Qué tan pulido puede estar el cobre? Entonces, esos también son parámetros que acá los vamos a asumir como valores semiconstantes, pero cuyo estudio, digamos, que termina siendo un poco más detallado de lo que vamos a ver acá. Entonces, digamos, tenemos el Sol, ¿cierto? Si a partir del Sol nos dicen, tengo una superficie con una absortividad de 0,6, eso significará que esa superficie absorbe el 0,6 de la radiación que viene del Sol. El otro 0,4 lo refleja. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? La absortividad del material depende incluso de la temperatura a la que esté, digamos, el material. Aunque por acá veo que dice temperatura de la fuente. Luego revisamos eso que está ahí. Me parece que es un error. Esa gráfica la tomé del libro. O de pronto, ¿cierto? Si la fuente está a estas temperaturas, las absortividades de los materiales varían de esa forma que estamos viendo ahí. Algo así como que si la radiación viene de una fuente más caliente, termina siendo, el material termina absorbiendo menos que si viene de una fuente más fría. Acá algunas absortividades y emisividades de cuerpos. Una cosa es absorber y otra es emitir porque se está caliente, para que lo tengan en cuenta. Luego de este video, pues espero hacer algunos videos resolviendo algunos problemas de forma práctica, ¿cierto? Problemas que se encuentran en ellos. Entonces, la radiación, cuando hablamos de que se emite, ¿cierto? Cuerpo caliente emite radiación. El calor que se emite por radiación, entonces les decía, emisividad de un cuerpo, que podemos tomar de esas tablas o estos valores que están por acá. Emisividad. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann, 5,67 por 10 a la menos 8. Y noten en esta ecuación que pues también aparece el área, pero más importante que eso, noten que la temperatura de la superficie se ponía a la 4. Y la constante de Stefan Boltzmann me obliga a que la temperatura de la superficie esté en Kelvin. O sea que sí o sí la superficie tiene que estar en Kelvin. La temperatura que yo utilice en esa ecuación tiene que estar en Kelvin para que se cancele con ese Kelvin a la 4. Y también noten que la constante de Stefan Boltzmann es muy, pero muy pequeña. Por lo tanto, para temperaturas de superficie muy bajitas, casi no se emite radiación, porque estoy multiplicando eso por un valor de sigma que está por 10 a la menos 8. Sin embargo, noten que el incremento de la temperatura es a la 4.
sea, que para un cuerpo que está ya a una temperatura considerable, empieza a emitir muchísima radiación. Bueno, entonces, a manera de resumen, la energía en forma de calor se puede transferir mediante tres mecanismos. Conducción, gobernado por la ley de Fourier, que tenemos acá en la ecuación. Recuerden que el menos simplemente simplemente nos dice la dirección en la que tendríamos ese flujo de calor, que es de mayor a menor temperatura. Convección, que se da entre diferentes estados, sólido líquido, líquido gas, sólido gas también, y esa fórmula se llama la ley de enfriamiento de Newton o la ley de Stefan-Boltzmann para radiación. Ya ese es algo que todo cuerpo que esté caliente emite radiación. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué acá solo aparece temperatura de la superficie y no del cuerpo hacia el cual se está mandando la radiación? Devolvámonos un poquito a esta ecuación de acá. Es decir, estoy haciendo referencia a que en esa ecuación aparecía temperatura de la superficie, perdón, temperatura de la superficie a la 4, luego el resto de acá. O sea, en la ecuación de allá era esto mismo que estamos viendo acá, pero solamente llegaba hasta esto de acá. Y es porque realmente, pues ahí, si nosotros hacemos distributiva, queda esa primera parte menos lo mismo, pero por t infinito a la 4. Resulta que como el ambiente, pues normalmente llega a temperaturas, póngale a lo sumo 40 grados, eso a la 4, cuando tengo que multiplicarla por la constante de Stefan-Boltzmann, que está por 10 a la menos 8, aunque esa temperatura esté en Kelvin, ese valor termina siendo muy pequeño. Entonces, si la temperatura de la superficie que emite radiación es muy grande, comparado con la del ambiente, que a lo sumo llega a 40 Celsius, en Kelvin sería, digamos, un valor considerable, pero aún así al multiplicarse por la constante de Stefan-Boltzmann termina siendo muy pequeño. Entonces va a ser muy común que nosotros encontremos simplificaciones como esta, ¿cierto? De hecho, en la anterior diapositiva tampoco se coloca t infinito a la 4. En ocasiones se puede asumir que eso termina siendo tan pequeño que no es considerable. Entonces, esos serían los tres métodos de transferencia de energía por calor. Ahora hablemos de la transferencia de energía por trabajo, otra forma de energía. ¿Cómo así que trabajo? Pues hará referencia a, por ejemplo, un eje moviéndose. Un eje moviéndose, pues recuerden que la fórmula del trabajo es simplemente fuerza por distancia, ¿cierto? Si nosotros pensamos un eje moviéndose, la periferia de ese eje pues, estaría recorriendo una distancia de 2pi veces el radio, ¿cierto? 2pi r, y ese n, digamos que es las vueltas que estaría dando por, digamos, el número de vueltas mejor. Entonces, si da dos vueltas, recorre la periferia del eje, recorre 2pi por r. A ver, hagamos un dibujito por acá para que quede más claro eso. Imagínense un eje girando y un eje que tiene un radio r. Entonces, una partícula que esté acá en la superficie del eje recorre una distancia que sería el perímetro del eje, una distancia que es 2pi por el radio. Ese es el perímetro de un eje. Entonces, 2pi por el radio, n siendo el número de vueltas, me hablaría de la distancia que recorre ese eje. Si me dan 3 vueltas, sabría que la distancia que está recorriendo en 3 vueltas es esta que tenemos acá. 2pi por r por 3, que serían 3 vueltas. Ahora bien, fuerza para un eje que esté haciendo un torque, haciendo un trabajo sobre otro dispositivo, digamos que ese torque se puede calcular como la distancia de la fuerza por la distancia perpendicular digamos, al centro donde está haciendo torque. Entonces ese torque se relaciona con la fuerza, ¿cierto? Fuerza por distancia termina siendo torque. Entonces si nosotros despejamos lo que sería la fuerza, sería torque sobre la distancia, en ese caso sería el radio, esto que tenemos acá. Y de esa forma llegamos a esta ecuación. 2pi por n por t. Noten que el radio se cancela con el que tendríamos abajo. Entonces, ¿qué sería t? El torque
que está transmitiendo el eje. N, el número de vueltas que está dando el eje. Ahora, si nosotros tomamos esa ecuación y la dividimos por el tiempo, entonces N ya será el número de vueltas por unidad de tiempo. Y el trabajo ya no será energía, sino potencia de eje o de flecha, que es lo que tenemos ahí. Entonces, esa es una de las formas, ¿cierto? Un dispositivo que está revolviendo, un eje que está revolviendo una mezcla, cuánta energía va a consumir, o cuánta potencia le está entregando a esa mezcla, o cuánta potencia demanda desde un motor. Entonces, cuando hablamos de ese trabajo de eje o flecha, pues estaríamos refiriéndonos a esa ecuación. O sea, imagínense este caso. Entonces, si ese eje está dando 50 revoluciones por minuto, habría que tener en cuenta que ese n sería 50. Recuerden que n serían las revoluciones por unidad de tiempo, preferiblemente por segundo, para que nos queden en unidades que sean más fáciles de convertir. Ahora, cuando hablamos de que tenemos una resistencia o un bombillo tiene una resistencia al interior, dentro de un medio, pues todos sabemos que si lo ponemos en un medio y le empezamos a suministrar energía eléctrica, ese medio se va a calentar. Esa energía, digamos, que se entrega al medio, estaría gobernada por esa ley que tenemos acá, ¿cierto? Y es que la potencia eléctrica se calcula como voltaje por corriente. O sea que tendríamos que medir el voltaje que está demandando el bombillo, multiplicarlo por la corriente que está viajando a través de él, y eso nos daría la potencia. Pero es que lo que me interesa es energía. O sea que si multiplico esa potencia, B por I, la multiplico por el tiempo, tendría energía, energía eléctrica. Solo que en este curso nos vamos a referir a ello como trabajo eléctrico. Trabajo eléctrico. Importante tener en cuenta en que, digamos, cuando se trabaja con potencia, dependiendo si se está trabajando monofásico, bifásico, bueno, en fin, dependiendo de las fases que se estén considerando, podríamos tener un factor de potencia. O lo mismo que si el circuito no es plenamente resistivo, habría un factor de potencia. Para este módulo vamos a trabajar como si ese factor de potencia siempre fuera 1. Aquí vamos a pensar en sistemas plenamente resistivos. O sea, no vamos a hablar de lo que hablan en electricidad, de potencia activa, potencia reactiva, no, y potencia aparente, no lo vamos a trabajar de esa forma, sino que simplemente vamos a trabajar. Si necesitamos saber la energía o el trabajo eléctrico, vamos a decir que es B por I por delta de T. O si necesitamos la potencia eléctrica que demanda, que está entrando en un cuerpo, vamos a utilizar la ecuación B por I. Bien, también podríamos estar asociando trabajo de resorte. El trabajo de resorte pues estaría, digamos que muy similar a lo que sería la ley de Hooke, que es la fuerza asociada a la deformación de un resorte. En este caso, el trabajo de resorte lo vamos a calcular como un medio de la constante de elasticidad, o que se cae la constante de elasticidad del resorte, por la diferencia de la elongación, o lo que se comprime, o lo que se elonga el resorte. Si nosotros simplemente queremos calcular la potencia, pues el trabajo de resorte entre el tiempo que requerimos para llevar ese trabajo en ese resorte. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando para comprimir o para elongar ese resorte? Bueno, entonces esas ecuaciones que tenemos ahí, ya para ir cerrando este nuevo video, pues nos permiten determinar cosas como esta. Yo les traigo acá casos muy reales. Esta es la estación Metro Plus de San José, que queda, digamos, una loma que sube hacia el barrio Manrique, acá en la ciudad de Medellín. Esa estación del Metro Plus no es operativa, entre otras cosas porque incumple algunas normas que definen, por ejemplo, cuál debe ser el grado de inclinación del piso de estaciones de este tipo. Pero también debemos pensar en que con esas ecuaciones que estamos viendo ahí, si nosotros hacemos que un bus se estacione enfrente de esa, digamos, esa estación, valga la redundancia, para volver a arrancar el motor a ese bus le tiene que entregar energía potencial, tiene que hacer que el bus comience a ascender sobre la loma, o sea, a ganar energía potencial, y a la vez, si parte desde cero y gana energía y gana movimiento, hablamos de que gana energía cinética. Entonces, con estas ecuaciones podríamos determinar cuál debería ser la potencia
que debe tener ese motor de ese bus para, digamos, en esa loma que está ahí, subir 100 metros en, póngale, 30 segundos. Podríamos determinar cuál sería la potencia. O casos como este, tenemos un aerogenerador en donde el fabricante me dice que puede dar 400 vatios y él me dice, bueno, necesitamos una velocidad del viento de 13 metros sobre segundo. Con esa velocidad del viento de 13 metros por segundo, yo podría determinar si el fabricante, o si esa información que me están dando ahí, que puede generar 400 vatios, obviamente también necesitamos saber cuál es el diámetro del rotor. Con esa información podría determinar si me está diciendo o no, la verdad, ese vendedor, el que me está dando esas especificaciones. O lo mismo, en Hidroituango nos han dicho que es una presa de una potencia instalada de 2.400 megavatios. ¿De dónde sale ese valor? Entonces sabemos que hay un embalse que tiene una altura, ¿cierto? O sea, que el agua, cuando baja hasta casa de máquinas, desciende 225 metros. Esa energía de descenso, pues en el caso el agua pierde energía potencial, pero tiene una turbina que la va a aprovechar. Entonces esa turbina me dicen, vea, va a generar 2.400 megavatios. En el caso de este sistema, que realmente termina siendo varias turbinas. O sea, no hay una sola unidad de generación como lo hemos conocido. Esas ecuaciones me sirven para terminar eso, ¿cierto? Desde el punto de vista de ingeniería, hablando también desde la tecnología, ¿cuánto podríamos obtener de esos sistemas? Acá, para, digamos, el caso del aerogenerador, pues hay que tener en cuenta también la eficiencia. Si nos da que con estas condiciones que se están demarcando en este cuadro se generan 400 vatios, pues sería muy difícil porque sabemos que el aerogenerador no puede ser 100% eficiente. Ese problema en particular lo revisamos en un video posterior en el que voy a tratar de resolver algunos ejercicios, al igual que el caso, digamos, de la presa de Hidroituango. Bueno, entonces no siendo más, pues espero que este video les sirva de ayuda en el estudio pues, de la materia y muchas gracias por haber asistido al video hasta aquí. Estamos en contacto. Hasta luego.